Que acaban de sonar. Vamos a charlar con el profe Pablo Hueve, vamos a hablar de política internacional. Pablo, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? Muy bien, Matías, buenas tardes. Mi saludo para la producción, el control central para toda la audiencia, para nuestros compañeros en el piso. Qué placer poder volver a dialogar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, te pudimos ver de lejos el jueves. Sí, lo tuvimos un platito de espectador. Es cierto, la radio abierta. Qué genio, Pablo. Después estuviste en la charla de Ana, inclusive. ¿Te quedaste? Sí, así es. Qué bueno. Y realmente hay cosas como las de ayer que a uno lo empiezan a reivindicar con la sociedad. Sí. Las manifestaciones masivas que marcan un límite al poder, porque el pueblo en la calle marca límites. Se lo marcaron a Macri y se lo están marcando también este gobierno. Así que vamos todavía, que no está todo perdido. Sí, esa es la buena, tal cual. Pablo, bueno, preguntarte, ¿qué pasó primero que nada en Rusia con el atentado de la semana pasada, del viernes, jueves, ¿cuándo fue? Pero el viernes, claro. Bueno, como el tema es pesado y es largo, por favor córtenme. Yo voy a tratar solo lo más sintético que pueda. Bien. En primer lugar, ¿qué se sabe? Se sabe que 4 personas, en un momento se habló de 11, eran 4 personas, ingresaron a un lugar donde había más de 6.000 personas para asistir al recital de un grupo de rock muy popular, Picnic, que se llama. Sí. Estas personas ingresaron y comenzaron a disparar con ametralladoras y cargadores en lo que se llama ala afgana, es decir, con el cargador puesto en la ametralladora, pero con otro cargador pegado con cinta, que es lo que se usa habitualmente en Afganistán. Luego llevaron también elementos incendiarios, y a quienes no pudieron matar les prendieron fuego a las instalaciones. Se sabe que hay 137 muertos, el número va a subir porque hay una enorme cantidad de heridos en estado muy crítico, y por una cuestión estadística ya está probado que ese tipo de personas mueren. En un primer momento, les estoy hablando de el viernes, hubo silencio del Kremlin. La verdad que yo creo que esto fue tomado por sorpresa. El Kremlin fue tomado por sorpresa, pero la primera reacción del Kremlin fue echarle la culpa a Occidente y a Ucrania. Con el paso de las horas del sábado al domingo, ayer, el grupo Daesh Khorasan, Daesh K, como se llama vulgarmente, que si quieren después charlamos de este grupo, se atribuyó la autoría. Sí. Ustedes saben que todo el mundo quiere ser, a veces, venderse o ser más de lo que en realidad es. Sin embargo, esta gente puso un video de los terroristas filmando desde dentro cómo ellos atacaban y disparaban. Con lo cual, la primera argumentación de Vladimir Putin de que había sido Ucrania, luego dio paso a una segunda. Sí, es cierto, son yihadistas, pero se iban para Ucrania. Esto tampoco es cierto, porque fueron detenidos en el límite con Bielorrusia, no con Ucrania. Y entonces empieza a barajarse por parte de Vladimir Putin y su gobierno la segunda hipótesis. O sea, la primera, Occidente y Ucrania, totalmente descartado. La segunda, es un atentado de falsa bandera. Es decir, quieren hacer aparecer como que fueron un grupo de tayikos, porque son de Tayikistán los autores, y en realidad todos sabemos que este atentado fue ingeniado y producido desde Ucrania. Bueno, esto tampoco fue cierto, porque a las pocas horas, vuelvo a repetir, el movimiento Daesh Khorasan se atribuyó el ataque. Nos queda solamente la tercera hipótesis, que es la que Vladimir Putin no quiere, o en realidad no puede aceptar, por varias cuestiones. El grupo Daesh Khorasan, que es un movimiento separado de Daesh, recordemos, le digamos Daesh y no ISIS, porque ISIS es el nombre con el que se lo conoce en Occidente, y es un error jurídico, político, cultural. Permítanme solo 15 segundos. Bien. Porque ISIS es como los norteamericanos lo hicieron conocido el grupo en Occidente, que es
Islamic State of Iraq and Syria, Estado Islámico de Irak y Siria. Ese no es el nombre, porque además para ellos la palabra Estado es una palabra occidental y ellos utilizan otra palabra para referenciar su legitimidad, que es califato. Bien. Por eso Daesh es el acrónimo de Al-Dawla, Al-Islamiyya, Al-Iraq, Al-Sham, que significa Califato Islámico de Irak y el Levante. La palabra califato es muy importante porque, a diferencia de Occidente, donde nos legitimamos con una elección, sí, algunos otros se legitiman con un golpe de Estado y otros se legitiman, como en Arabia Saudita, con que un grupo de clérigos le digan a la sociedad lo que está haciendo el gobierno está bien porque está de acuerdo con Allah. El caso del califato se legitima basándose, la palabra jalifa significa sucesión. ¿De quién? De Mahoma. Entonces, si yo digo que soy jalifa, no es cualquier título de gobierno, es un título nobiliario. Soy el heredero, el descendiente del poder que viene de la familia de Mahoma. Este grupo nace luego de la ocupación norteamericana en Irak, acusando a Al-Qaeda, que es un grupo árabe, recordemos, sí, de blando con Estados Unidos. Este grupo se radicaliza y llega a ocupar gran parte del territorio sirio y gran parte del territorio del norte de Irak. Los kurdos, apoyados y armados por los rusos, los combaten y los desarman. Pero luego, cuando Estados Unidos empieza a debilitarse en Afganistán, miren cómo saltamos de Irak, nos vamos ahora al otro lado de Irán. Sí. Irán tiene por un lado a Irak y por el otro lado Afganistán. En Afganistán hay un grupo que empieza a combatir duramente a Estados Unidos, mucho más que el Talibán, porque el Talibán estaba esperando que Estados Unidos se cayera solo, y es un grupo que se empezó a llamar Daesh Khorasan. Khorasan es el Daesh K. Khorasan es una región entre Afganistán y Pakistán. Bueno, este grupo no solamente que es enemigo de Occidente, sino que también es enemigo del Talibán y fundamentalmente de Rusia. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, Rusia es cristiana. Y segundo, porque Vladimir Putin es un presidente que ha tratado muy mal a los musulmanes en Chechenia y en Dagestán, dos de las 5 provincias más pobres de la Federación Rusa, y además está involucrado en Siria, a donde apoya a Bashar al-Assad y apoya a los grupos que combatieron contra Daesh. Eso nos cierra perfectamente. Y además, ¿por qué les dije? Con esto juro que dejo el monólogo. No, por favor. ¿Por qué dije que es la versión que no le conviene a Vladimir Putin? Sí. Porque Vladimir Putin siempre, desde el año 2000, se ha jactado de decir: yo garantizo no solamente que devuelvo el orgullo y la dignidad de los rusos ante el mundo, sino que dentro de este país yo garantizo la seguridad. Y parecía que sí. 2002, la brutal represión a los chechenos que tomaron el teatro en Moscú. Sí. 2004, la toma de la escuela en Beslan, en un caso 280 muertos, en otro caso 335, de los cuales 160 eran niños. El tema es que si ahora, en 2024, 20 años después de Beslan, se termina aceptando que un grupo que ya había sido advertido por ingleses y norteamericanos de que podía haber un atentado islamista en Moscú, y búsquenlo en internet porque está el discurso de Vladimir Putin riéndose de ingleses y norteamericanos diciendo no van a lograr asustar al hidalgo pueblo ruso, bla 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 bla. Si se prueba, como que ya las pruebas son irrefutables, estaríamos hablando de un fracaso en la política doméstica por parte de Vladimir Putin, y eso tal vez sea lo más grave. Pero hay un datito más. Estados Unidos, amén de decir nosotros le habíamos dicho que esto iba a pasar, la vocera del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos acaba de decir que ellos también piensan que Estados Unidos puede ser víctima de Daesh Khorasan en los próximos 6 meses. Bueno, a estar atentos con eso. Y igualmente lo que hizo Putin y Rusia fue bombardear Kiev hoy, otra vez, por las dudas. No se queden cortos. 24 misiles de largo alcance, 40 drones contra las principales ciudades. Aparentemente también fue en represalia por 2 ataques con misiles por parte de Kiev en contra de sendos buques
de transporte de tropas que estaban en la península de Crimea, en el puerto de Sebastopol, que es en realidad el gran objetivo de la Federación Rusa, apretar a Ucrania hasta que Ucrania reconozca que la península de Crimea es rusa. Claro, sí, sí. Pablo, Gaby te consulta, antes de venirnos a nuestro continente, pero que tiene que ver con otro de los conflictos que tenemos en el mundo, hace un rato leía, pero podés corregirme si es erróneo, que la ONU pidió el cese al fuego en Gaza y entiendo que hubo algunas declaraciones al respecto. ¿Ese pedido puede surgir efecto o es más una declaración formal hacia afuera? Lamentablemente es una declaración formal. Qué buena pregunta. Lamentablemente es una declaración formal. Claro. Vengo de hablar precisamente en la Universidad de Río Cuarto sobre las características que tiene el Consejo de Seguridad en sus decisiones de, primero, decidir que alguien puede ser agresor y luego aplicar el capítulo 7 de la Carta, que es, si alguien ha sido declarado agresor y no cesan la agresión, se pueden utilizar políticas crecientes de sanciones en contra de ese país. Bueno, en este caso puntual, el actual gobierno de Israel, y quiero separar al actual gobierno de Israel del Estado de Israel, porque la gente no hace las diferencias. El Estado de Israel no es Netanyahu. El Estado de Israel no es el actual gobierno fascista de Netanyahu, quien se rió no solamente que de el presidente Biden, sino que desautorizó públicamente a Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que fue el que había dicho que vamos a forzar un cese del fuego. Lo concreto es que el pedido de Biden de cese del fuego y el pedido de la ONU se vieron coronados por una declaración de Netanyahu que ya estamos en vísperas de ingresar a la ciudad de Rafah, a donde queremos terminar de descabezar al grupo Hamas. Qué mundo que tenemos. Hay tanto para hablar y más sobre la violencia que pasa en todo el mundo, pero hoy con Mati en la previa y cuando te consultábamos a vos para invitarte, había un tema que también queríamos consultarte y charlar sobre el asesinato de una alcaldesa en Ecuador, que la verdad que, bueno, es tremendo. Forma parte de una escalada violenta allí, ¿no? Pero por todas las características. Acabo de leer la última información. El asesinato fue dentro del auto. Hay 4 balas, es decir, esto fue obra de un sicario que se subió al auto. La alcaldesa, la más joven de Ecuador, correísta, 27 años, estaba sentada en el asiento del copiloto, digamos, del acompañante, y atrás estaba su jefe de prensa, su jefe de comunicación. Cada uno tenía 2 tiros. Se encontraron las vainas, se encontraron las balas y no hubo ninguna declaración, nadie se apropió del hecho, pero esta alcaldesa se movía sin custodia policial y además el gobierno central no le daba custodia policial. No quiero pensar que porque era correísta. Lo concreto es que un país bajo estado de excepción, desde que asumió el presidente Noboa, que quiere hacer aparecer como que es el Bukele de América del Sur, no está logrando ni siquiera que los grupos de la mafia organizada, que así se llaman, grupos de mafia organizada, se acepten sentarse a negociar con el poder político. Lo concreto es que el país sigue estando bajo estado de excepción. El caso de la alcaldesa es probablemente el más grave, porque los otros eran concejales, que no es menor, por favor, son todos seres humanos, pero digamos, un cargo político del nivel de un alcalde ya es algo muy grave, porque se ve que el propio Estado, nación, no está en condiciones de proteger a las propias autoridades políticas del país. Lo concreto, si bien van pocos meses del gobierno de Noboa, su estrategia está haciendo agua por todos lados. Él prometió recuperar la seguridad en las cárceles, no ha logrado, entre comillas, pacificar las cárceles, y tampoco está logrando que el crimen organizado deje tranquila a la sociedad civil, que se ve representada y reflejada en el poder político. Bien, perfecto. Pablo, antes de cerrar, ya que estamos en Sudamérica, hay elecciones en Venezuela este año, ¿no? Sí, señor. Hay elecciones en Venezuela. Sí. Está todo muy judicializado. Porque María Corina Machado, que está acusada penalmente por haber participado de un intento de golpe de Estado, está diciendo ahora que el Consejo Nacional Electoral está poniendo trabas para la inscripción de otra candidatura opositora en reemplazo de ella. Lo concreto es que, por lo poco que se sabe, porque lo que tenemos son informaciones de agencias obviamente occidentales y pro-norteamericanas, es que en realidad todo parecería como que la oposición
está buscando algún que otro argumento para no presentarse a las elecciones y embarrar la cancha. Hoy por hoy Maduro gana caminando. Puede gustarme o no gustarme, pero lo concreto es que se ha estabilizado la economía, las cosas han comenzado a mejorar y el propio gobierno norteamericano parece haberse olvidado de las violaciones a los derechos humanos y todo eso, porque ahora ya desapareció del lenguaje de la Casa Blanca la necesidad de cambiar al gobierno, de hablar de un presidente encargado y todo ese tipo de cosas. Hoy por hoy, Maduro, que tiene un fuerte respaldo del gobierno colombiano, que también está tecleando con la fuerte presión de la derecha y de la prensa, se encamina a una segura reelección. Pero no se olviden de un tema, pequeño gran tema. Se habla de que en Brasil, en las próximas horas podría ser detenido, encarcelado, el expresidente Jair Bolsonaro, quien, según él, pasó 2 noches, fue a dormir 2 noches a la embajada de Ucrania, de Hungría, de donde el país de su amigo el nazi Víctor Orbán. En realidad, como estaban los rumores de que la investigación por el intento de golpe de Estado ya estaba en las últimas instancias y que él aparece claramente como el ideólogo y el instigador, iba a ser detenido, él aparentemente fue a buscar asilo político. Lo concreto es que no se lo han dado, no se sabe si lo ha pedido y que podría quedar detenido en las próximas horas. Bien. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Abrazo grande para todas y para todos. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba Pablo Hueve, profesor Pablo Hueve, obviamente, docente de la Universidad Nacional de Villa María, también de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como recién hacía hincapié en esa uni. Bueno, así está el mundo. Ay, no, increíble, ¿no? A veces nosotros estamos muy sumergidos en la política local y nacional. Que está bien que lo estemos. Sí, pero también está pasado. Pero hay algunos otros países, inclusive vecinos, que están cercanos a la Argentina, donde pasan estas situaciones de asesinatos a alcaldesas, ¿no? Sí, y tiene que ver con una escalada de violencia que viene hace mucho tiempo. Por eso el año pasado, ¿te acordás que hablamos también con Pablo el día que mataron al candidato presidente? Sí, hay que estar muy atentos a estas escaladas de violencia y a lo que ocurre sobre ciertos espacios políticos muy cerquita de nuestro país. Exacto. El neoliberalismo en América Latina. Un poquito de música.